Estamos con la famosa paella Luciano. Lo primero importante es los ajos. No, luego hay que sacarlo. Hay que sacarlos, es para, solamente para la paella. Es para quemarlo. Este es el aceite más. Este no vale. Con poco fuego. La paella es importante, pero alguien tiene que hacer el suministro. Si no, tenemos ¿Qué te iba a decir? el calamar y la... ¿Qué me ibas a decir? ¿Tienes ¿De dónde la hicisteis? ¿Allí, en tu casa? Claro, salí de aquí caían 4 gotas. Pero ¿quién pensaba? ¿Cómo coño traerá la paella este? Digo, ¿cómo le vaya la paella? Pues, como siempre, en el coche. Y en el coche, claro, la tapa. Y era de la otra. Pero la otra venía mejor a las salsas, porque era un poco más grande. Esta, pero pues no toca la tapa, pues así. Y eso, una goma del coche, ¡pum! Y salió él con el paraguas que estaba lloviendo, pero piedra y granizo. Y de seguida, que digo que no se cayó nada, no. Bueno, no disfrutaron con el arroz. Echamos los calamares. Las gambas. Yo lo que pasa es que estaba resfriado ayer y anteayer. Y me queda una boca, me cago en la hostia. Venga. Hemos echado ya las gambas. Hacemos un previo para que no se queme la paella. Está cogiendo un colorcito. La abuela, no sé si hay o no la ha puesto, yo no sé. ¿Se ha puesto el pimiento o no ha puesto Ahí el había un trocito de pimiento, pero solo uno, un trozo pequeño. Si es que yo no Le sé. digo, le digo que va el pimiento, le pregunto. No, si es que... Ahí. Espérame si hay uno aquí congelado. Si viene. Ahora. Claro, he dicho, pone un pimiento. Lo pone al revés y aquel era natural, pero... Pues ahora ponemos este. Ya está. Ahí ya, por ahí. Hemos echado la cebolla, pimiento y un poquito de sal. Sí, claro. Y eso. Paella estilo Luciano. Y esta mitad, ya fuera. No hay mucho tomate. Si queréis que lo hacemos. ¿Te vas a tomar? ¿Qué? Yo diría que hay poco tomate. Ya hemos echado el tomate. Sí, ahora No hay mucho, vamos a buscar más ahora baja un tomate. poco más. Tomate, la paella, hombre, tenga tomate. El bote. A ver si traigo la de eso. Obsérvese el invento para taparlo. Cual si fuéramos edad media. Me echa una gota de agua a la sartén, la traigo. Vuelta. Que había un tomate entero, hostia. No la trituró la abuela. Ya hemos echado el arroz Ahora vamos a echar el arroz, sí. y ahora echaremos el agua. Ahora una vuelta y ahora ya echaremos el tomate. Todo más o menos. Ahora. La olla y eso. Qué tonto. Que a ver. El catador ya ha hecho la cata del arroz. Aún está un poco duro, pero la paella es
Está cogiendo un cariz de aquello mejor. La gran paella, Luciano. ¡Nano! 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 ¿Cómo ves? Cuidado, Troy, no, Troy, no, Troy. Ah, coño.